Hey, hoy vamos a ver una serie de movimientos para que mejores tu flexibilidad y movilidad. Flexibilidad y movilidad son dos factores que usualmente se pasan por alto cuando hablamos de fitness y de bienestar en general. Tener la adecuada flexibilidad y movilidad no solo nos ayudará en el desempeño en actividades físicas, sino que además nos mantendrá alejados de enfermedades como artritis, dolores en la espalda, rodillas, hombros, etc. Hoy les voy a mostrar una secuencia de movimientos para que juntos mejoremos con estos dos aspectos tan importantes para nuestro viaje fitness. Comenzamos con una posición tradicional japonesa, sentándonos en las rodillas. Sostenemos acá un buen rato, de 1 a 2 minutos. Respiramos lenta y relajadamente. En esta posición estamos estirando los cuádriceps. Ahora pasamos a la pose del niño, un movimiento traído del yoga que tiene bastantes beneficios. Acá estamos estirando primordialmente la espalda baja. Esta posición es bastante cómoda, así que la podemos sostener por largo tiempo. Usualmente sostengo por más o menos 30 segundos y vuelvo a la posición inicial. Repito 3 veces. La siguiente pose, también del yoga, es la pose del gato. Al inhalar, traemos el pecho hacia adelante y contraemos los omóplatos. Y al exhalar, traemos el mentón hacia el pecho y las caderas hacia adelante. Acá estamos liberando la tensión que se forma en cada una de las vértebras. Repite 6 veces. Ahora nos acostamos en el piso y con la ayuda de las manos levantamos el torso. Esta es la pose de la cobra. La idea es que nuestras caderas estén en contacto con el suelo en todo momento. Este movimiento nos ayuda a mejorar la extensión torácica. Vamos a repetir 6 veces. Para la siguiente posición damos una zancada larga. La pierna de atrás se mantiene en contacto con el suelo. Respirando despacio, intentamos hundir las caderas con cada exhalación. Esto es para mejorar nuestra flexibilidad en esta área. Vamos a sostener 30 segundos por cada pierna y repetimos 2 veces. Ahora vamos a estirar una de las áreas más problemáticas para mucha gente. Se trata de los isquiotibiales o la parte trasera de la pierna. Usualmente, estos tienden a ponerse tensos debido a estar sentados todo el día. Asegúrate que la planta del pie que tenemos atrás esté en contacto con el piso en todo momento. Ahora pasamos a las pantorrillas. Esta área también es una de las que se pasan por alto, y es una de las razones por las cuales no podemos realizar una sentadilla con la profundidad adecuada. La planta del pie plana contra el piso. Con la pierna contraria sobre el tobillo generamos un poco de peso. Vamos a hacer 6 repeticiones en cada pierna y repetimos 2 veces. Ahora vamos a hacer una secuencia de sentadillas para testear nuestra movilidad. Primero usamos algo para sostenernos y mantener balance. Enfócate en la parte de abajo del movimiento. Explora esta posición y ve cómo se sienten tus caderas y tobillos. Ahora hacemos unas sentadillas sin ningún apoyo. De nuevo, explorando la posición de abajo del movimiento. Para este estiramiento, ponte una mano en la cabeza y el codo contra el marco de una puerta. Sostenemos 30 segundos por cada mano y repetimos 2 veces. Párate de espaldas contra una pared con tus pies separados entre 15 y 20 centímetros de ella. Con los pulgares vamos a tocar la pared llevando los brazos arriba. Vamos a hacer 6 repeticiones controladas. Después vamos a esconder los pulgares y hacemos la misma secuencia, esta vez tocando la pared con todo el brazo. Mantén cabeza, espalda y caderas en contacto con la pared en todo el movimiento. Después de completar 6 repeticiones, vamos a poner nuestros brazos en 90 grados contra la pared y los vamos a deslizar hacia arriba, extendiéndolos totalmente. Recuerda mantener la cabeza, espalda y caderas en contacto con la pared durante todo el rango de movimiento.
Vamos a hacer 15 de estos. Después repetimos toda la secuencia desde el principio una vez más. Finalmente vamos a estirar los rotadores del hombro. Coge un palo de escoba como si tuvieras una chaqueta detrás de la espalda. La otra punta agárrala con la mano y jala amablemente. Sostenemos durante 30 segundos y cambiamos de lado. Vamos a repetir esta secuencia 2 veces. Esta secuencia de estiramientos la puedes hacer primera hora en la mañana, después de entrenar o antes de irte a dormir. Lo importante es hacerlo diariamente. Si lo haces diariamente, te aseguro que tu movilidad y flexibilidad mejorarán dramáticamente. Ahí tienen el video. Si les gustó, compártanlo con todos sus amigos. Acuérdate de suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video. Y nos vemos la otra semana para otro capítulo aquí en Natural Fitness TV.